Esta es la cuarta parte del marco conceptual que queremos desarrollar en torno a autoridad y liderazgo vinculada con el Antiguo Testamento. En esta parte analizaremos el hecho de que autoridad y liderazgo conllevan una responsabilidad social compartida. En el análisis de una veintena de figuras de liderazgo bíblico a lo largo de los primeros 2000 años de Israel, nos plantea una serie de interrogantes. Una de ellas es por qué salió mal el proyecto de construcción de una tierra prometida a partir de un pueblo elegido por Dios. Aparentemente, mucha de la culpa del fracaso de este proyecto se debe a la naturaleza humana de quienes con diferentes visiones y actitudes acerca de lo que implicaba este proyecto asumieron la conducción de este pueblo, de quienes asumieron el liderazgo y la autoridad sobre el pueblo de Israel y del propio pueblo, que mostró ser un grupo idiosincrático, poco o nada comprometido con lo que se tenía que realizar. Otra interrogante se refiere a la ausencia de una consideración territorial inteligente, contraria a ocupar un territorio por la fuerza, a ocupar el territorio sin comprender el territorio. Obviamente hubo mucho de ello. Población y territorio son dos dimensiones ineludibles en la construcción de un proyecto de buen vivir. De haber una congruencia entre uno y otro, las posibilidades de éxito son mayores. La ocupación de las faldas pastoriles de Occidente, que van desde Siquem a Beerseba, iniciada durante la época de Jacob, fue el eje principal de la distribución del territorio, lo cual se definió al culminar la conquista de Canaán con Josué. El objetivo inmediato era la ocupación efectiva de Canaán, el asentamiento forzado y forzoso del pueblo de Israel sobre los pueblos que se habían asentado en ese mismo territorio con anterioridad. Bajo estos términos de ocupación forzosa, generando reacciones y resentimientos, se desarrolla el periodo de los jueces, un periodo en el que además de ocupar esa primera región, se trata de incorporar un eje desértico que va desde Jericó, cerca del Mar Muerto, hasta la localidad de Masada, que luego sería famosa, unos 200 años antes de Cristo con los macabeos, y que posteriormente, ya en la era cristiana, adquiriría renombre con las construcciones de Herodes el Grande y la lucha contra el Imperio Romano en el primer siglo después de Cristo. Masada era una fortaleza defensiva en medio de uno de los desiertos más hostiles del planeta, el desierto al cual habían sido empujados los israelitas por los cananeos y filisteos, que estaban recuperando las faldas pastoriles altas del eje de Siquem a Beerseba. En este eje desértico, al oriente del macizo montañoso de Judea, se ubican ciudades como Qumran, en cuya cercanía se hallan las cuevas donde se encontraron los denominados rollos del Mar Muerto, es decir, documentos de las épocas bíblicas consignadas al tiempo de los jueces, lo que evidencia el desplazamiento forzoso al este de la ocupación inicial propuesta por Josué. Empero con David y Salomón se recuperaron las tierras de Jacob y se avanzó hacia las costas de Occidente. Se extendió el eje Jericó-Masada hasta el Golfo de Acaba por el sur y el monte Hermón en el norte, ocupando de esta manera todo el valle del Jordán y el denominado Mar de Galilea, o lago Tiberíades según la época y según el grupo. Durante el periodo de gloria de Israel se consolidó por primera vez la ocupación de gran parte de la costa sobre el mar Mediterráneo, desde el Líbano hasta el desierto de Negev, exceptuando una pequeña franja de ciudades filisteas donde se encuentran Gaza, Ascalón y Ashdod. En este periodo, Israel también se extendió al
este del río Jordán, hasta llegar a las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates. En síntesis, se puede hablar de 5 ejes con orientación norte-sur. El primero sería la costa o llanura costera. El segundo, el piedemonte pastoril de Occidente o Sacela, configurado desde las épocas de Jacob. El tercer eje es el macizo montañoso de Judea que va de Nazaret a Jerusalén y Belén. El cuarto, el piedemonte oriental o desierto de Judea que va de Jericó a Masada, hasta llegar a Eilat en el Golfo de Acaba, y el quinto, el Valle del Jordán en ambas riberas, pero especialmente en la oriental, que está estructurada por el Camino Real de Oriente, el utilizado por Moisés en el retorno de los judíos a la tierra de Canaán. Este es un eje que llega hasta las tierras altas del Tigris y el Éufrates. Estos 5 ejes territoriales se entrecruzaban por una serie de pasos, de pequeñas costuras y vínculos entre Oriente y Occidente. Luego del periodo de gloria de David y Salomón, con la guerra civil entre Roboam y Jeroboam, el territorio se redujo notablemente. Se fragmentó y polarizó entre Israel en el norte y Judá en el sur, para perderse, desestructurarse durante las ocupaciones asirias, babilónica, persa, griega, del periodo helenístico, ptolomea y seleucida. Una tenue referencia local volvería a emerger durante la ocupación imperial romana en las provincias romanas de Idumea, Judea, Perea, Samaria y Galilea. El contexto territorial en el que se deconstruyó esta región, a pesar de los esfuerzos de conducción de muchas personas, no solo aptas sino en contacto con lo divino, demuestra que no se pudieron superar ciertas condiciones geográficas y geopolíticas como la reiterada ocupación por la fuerza, que afectaron a un pueblo constreñido por su propio carácter colectivo, por su geografía física adversa, ya que cerca del 70% del territorio es desértico, y por encontrarse atenazado, un territorio atenazado entre los poderosos imperios egipcio y persa y asirio-babilónico. Muy lejos de Egipto y de Asiria, la tierra prometida siempre fue un territorio periférico marginal, aunque se caracterizó como una encrucijada en la geopolítica de la región, en la región del Levante mediterráneo, donde los actores principales siempre fueron otros, y no los judíos o los hebreos. Es por ello que el pueblo elegido nunca dejó ser un conjunto social sometido a procesos políticos muy superiores a la exigua presencia de sus tribus y facciones, las que nunca dejaron de ser un fenómeno local. Todo esto parece que hizo que el pueblo de Israel, a pesar de la predilección divina, fuera algo así como una hoja en una tormenta y pase de un pacto de subordinación a otro pacto de mayor dependencia y sometimiento, que pase de la esclavitud a otra esclavitud y a otra esclavitud, de diáspora en diáspora, hasta desaparecer como grupo socialmente unido y territorialmente cohesionado. Otro campo que debemos ver es la sostenibilidad o insostenibilidad de los cambios que se promovieron en esta región. Anteriormente habíamos resaltado que tanto liderazgo como autoridad son funciones sociales. No hay líder si no hay grupo, no hay autoridad si no hay un colectivo social que autoriza y que pueda desautorizar a sus conductores formalmente elegidos. En este sentido, el éxito de un proyecto social depende tanto de los conductores como de los conducidos. Hay momentos en los que ambos muestran predisposiciones amplias para alcanzar nuevos niveles de vida. Pero también hay otros en los que, a pesar de los esfuerzos de los unos, no hay respuesta de los otros. Por ello,
alinear liderazgo y autoridad es un desafío fundamental, resaltando sin embargo que el desafío esencial es el de alinear y movilizar al pueblo en pos de un proyecto común. Esto implica pasar de las lecturas críticas de la realidad a la acción, a la formulación de metáforas movilizadoras que construyen futuro e institucionalizan propósito. En este sentido, no se trata de la grandeza de unos cuantos eventos heroicos realizados por una persona extraordinaria como Moisés o Salomón, sino de procesos de largo aliento que implican la internalización y dinamización de un proyecto de buen vivir en el imaginario colectivo y en las prácticas y hábitos de la población, con la actitud y el grado de compromiso adecuados. Ello no pudo concretarse con los jueces, menos aún con los escribas y sacerdotes del período del Segundo Templo, luego de la esclavitud babilónica, ya que estos últimos, carentes de autonomía política, no pudieron institucionalizar de manera sostenible y soberana un cambio en el temperamento colectivo. Evidentemente, las acciones heroicas de personas extraordinarias ayudan a romper un status quo, pero es en el trabajo de consolidación del cambio, que muchas veces toma varias generaciones, donde se arraigan y afianzan las transformaciones. Para ello se requiere de autoridades y liderazgos, quizás no tan vistosos, pero sí de permanente y apremiante efectividad. La ausencia frecuente de estos liderazgos cotidianos en el relato bíblico constituye una importante lección. Liderazgo y autoridad no solo se necesitan mutuamente en los momentos estelares de un pueblo, sino en la cotidianeidad de la vida grupal. Esto evidentemente no se logró. Nos preguntamos, ¿fue culpa de líderes y autoridades no lograr este cambio? Parece que sí, por lo menos en parte. La otra parte de la culpa está en la predisposición negativa y nada constructiva del grupo. Después de haber logrado un cambio significativo en los reinados de David y Salomón, no se pudo cerrar el proceso con sostenibilidad. El grupo despilfarró oportunidades hasta perder su patrimonio cultural y territorial conseguido con tanto sacrificio. Tal como nos muestra el diagrama del círculo del liderazgo a partir del cual uno no puede errar, la acción insigne de unos cuantos debe ser devuelta a los miles que conforman el grupo o colectivo social y asumida como propia por ese colectivo social. Para ello es importante educar al grupo en nuevas tareas y desaprender mucho de lo que se aprendió en periodos pasados. En este caso implica desaprender todos los vicios y distorsiones adquiridos durante los periodos de esclavitud, confinamiento, desobediencia y alejamiento de las prácticas morales que construyen solidaridad y determinación colectiva. Desaprender algo es siempre un proceso resistido, angustiante y doloroso. Habrá que limar aristas, desbastar bordes y facetas, desmantelar excusas, destrozar ídolos, romper con instituciones nefastas y acabar con vicios adquiridos a lo largo de décadas. Y esto, como toda ruptura, implica desgarramientos, transformaciones dolorosas, pérdidas de lo cómodo y conocido para encarar lo nuevo y angustiante de una nueva y mejor vida que se torna áspera y difícil antes de constituirse en tersa y gratificante. Mucho de este trabajo de reeducar al grupo es tarea de líderes y autoridades, de políticos y administradores. En este contexto, la Biblia es categórica y no escatima palabras en el análisis del temperamento y la predisposición de líderes, pueblo y autoridades que no pudieron dejar atrás antiguos vicios y distorsiones. Con precisión quirúrgica, habla del carácter moral de la gente que suscribe un pacto y recibe una tierra después de innumerables problemas y esfuerzos, para perder la tierra y romper el pacto una y otra vez.
A pesar de su incapacidad de ajuste a nuevas condiciones de vida, en esta tragedia reiterada no se puede hablar de la carencia de un propósito profundo. Este estuvo presente, por lo menos ideológicamente, durante todo el tiempo. Lo que se evidencia es la ausencia de un trabajo tesonero de formación de grupo y de articulación territorial, en los que se siembren y crezcan fuertes los nuevos patrones de conducta y de cultura grupal. Estas nuevas formas de comunidad nunca pudieron instaurarse ni prevalecer sobre las antiguas prácticas cotidianas de fragmentación, separación y desconfianza generalizada. Esta es innegablemente la tragedia del pueblo judío. No haberse podido consolidar como un territorio, menos aún como un pueblo. No haberse podido formar como un colectivo social proactivo y solidario. De ser los descendientes de una sola familia, al constituirse en 12 bandos enfrentados entre sí y desconfiados unos de otros, hasta la aniquilación física de 10 de estas 12 tribus durante el exilio asirio, en torno al año 722 a.C., y el exterminio masivo de la diáspora de los primeros siglos después de Cristo y del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, obviamente nos enfrentamos ante un fracaso de liderazgo y de autoridad que, con algunas luces y muchas sombras, se extiende por 40 siglos. 20 en el Antiguo Testamento, lo cual ha condicionado la vida de sus descendientes por los siguientes 20 siglos hasta llegar a nuestros días. En la historia del mundo, difícilmente se podrá encontrar líderes y autoridades con mayores recursos a su disposición, incluyendo el favor divino, de la misma manera en que difícilmente se podrá encontrar una mayor estulticia, negatividad y conflictualidad en un pueblo que demostró carecer de vigor en el alma y de disciplina ciudadana para organizarse y actuar como tal a lo largo de 4000 años de azarosa historia poblacional y territorial. Un tercer tema a analizar se refiere a la dependencia de liderazgos y autoridades, entre comillas, salvadoras. Ante la frecuente pregunta de si el líder nace o se hace, el relato bíblico parece ser contundente. Aquellos líderes que desde antes de su nacimiento estaban predestinados a ejercer autoridad y liderar cambios, fueron un fracaso. Nos referimos a Sansón y a Samuel, a los denominados nazareos. Por otra parte, la falta de compromiso de un pueblo hace que la figura del Salvador que les resolverá todos sus problemas se haga carne. Los israelitas desde su cautiverio en Egipto siempre necesitaron de alguien que trabaje por ellos, alguien que se incomode por ellos y pelee sus batallas y resuelva sus problemas. Ninguna otra figura es tan demoledora para un pueblo como la de esperar un Mesías, como esperar una figura que denota la posibilidad de resolver los problemas ante la incapacidad de un grupo para encarar y resolver sus propios conflictos. Ellos, los israelitas, siempre estuvieron pendientes de un Mesías o de un nazareo que interceda y arregle todos los entuertos que el grupo hubiera generado y que se muestre incapaz de arreglarlos por sí mismo. Esto es algo que emerge rotundo en el imaginario colectivo del pueblo judío del Antiguo Testamento. Un pueblo que espera milagros porque no tiene confianza en sus propios líderes y sus propias autoridades. Un pueblo que espera una tierra de regalo porque no puede construir su propio territorio. Un pueblo que resolverá sus problemas únicamente cuando aparezca un Mesías. Mesías es una palabra que tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la de un líder que nace para liberar a un pueblo de sus condiciones de sojuzgamiento. De aquí viene el concepto de liderazgo mesiánico. La espera mesiánica es una distorsión aún más cruel que la ubris de quienes controlan el poder. Es el desempoderamiento extremo de un grupo.
es la renuncia a hacerse cargo de la vida de uno mismo. Los movimientos mesiánicos no solo implican ilusiones que desempoderan al pueblo, sino nihilismos y negaciones deshumanizantes. Partimos reconociendo que una dimensión de autoridad y liderazgo que es preciso aclarar y encarnar en sus prácticas es la dinámica de grupo vis-à-vis la dinámica de roles. Es necesario postular las tareas de un liderazgo efectivo que se enfrenta a grupos renuentes que han entrado sin darse cuenta en procesos decadentes y degenerativos que impiden el cambio. Ello implica romper con las condiciones de estulticia, capacitando y facultando al grupo, a los miembros del grupo, para emprender el arduo trabajo que les espera concretar si se quiere alcanzar el propósito profundo que los ha convocado. Tratar de ejercer liderazgo y autoridad en estas condiciones grupales implica el desafío más grande y más complejo para quien quiera que trate de conducir un grupo aún con el apoyo divino. El primero es el evitamiento del trabajo que se debe llevar a cabo, es decir, lo que habíamos denominado anteriormente work avoidance. Nos referimos a evitar el trabajo, a postergarlo, a ignorarlo bajo cualquier excusa. El segundo aspecto es el conflicto entre miembros del grupo y la huida de los actores para no encarar el trabajo necesario. En inglés lo han denominado fight and flight. Y el tercero, la postergación de cualquier esfuerzo propio hasta que aparezca un salvador, un mesías o una pareja refundadora de la estirpe del grupo. Estas tres manifestaciones degenerantes de la dinámica de un grupo social complejo están presentes a todo lo largo de la historia del pueblo de Israel. Es importante reconocer que estos diferentes listados y estos diferentes diagramas hacen parecer a los procesos de cambio de autoridad y liderazgo mucho más simples y ordenados de lo que realmente son. En realidad, los procesos que afectan y transforman a un grupo son procesos bastante confusos, tensionados, abigarrados e incluso contradictorios en el tiempo, ya que tienen que superar de principio las posiciones y reacciones defensivas de un magma grupal, en el cual cuesta alinear a las personas con el cambio interno y con los requisitos históricos de contexto.